Hola, hi, hola prima, hola hermana Cristina, saludos. Mira, voy a hacer un arroz verde en el microondas y aquí lo voy a poner en este topper plástico, que este yo lo puedo meter al microwave. Y yo licué chile poblano con cebolla. Aquí se lo voy a vaciar. Y ya se lo vacié aquí. Hola a todos, aquí sigo. Ya lo puse aquí. Ok, y ahorita yo lo voy a llevar aquí al microwave. Aquí voy a buscar su tapa de mi topper. Perdón. Por acá está, ya la encontré. Lo voy a tapar. O antes le voy a poner poquito de aceite de olivo que tengo acá. Tengo de mazola, pero ya le quiero poner de olivo. Aquí tengo ya el arroz, lo voy a tapar. Este es especial para el microwave, lo voy a tapar y le voy a poner ¿qué será? Le voy a poner 30. Le voy a poner eso porque aquí sí lleva poquito más tiempo el arroz. 33 con 33. Ahí está. Está cociéndose, ahorita tengo estos huevos aquí que los voy a poner aquí para licuarlos, como dije anteriormente. Como no tengo batidora y en mano tardo mucho, los licúo y quedan hasta mejor, quedan igual como una batidora. Para envolver mis coliflor envuelta en huevo, y tengo aquí cebolla que le puse al arroz, le puse sazonador y puse el agua para no llorar, el secreto. Aquí tengo la coliflor y aquí ya corté unos poquitos. No voy a hacer muchos porque a nadie le gusta, creo que nomás son para mí, a ver si las prueban y a ellos si les gusta, a mis niños. Y a mi huevo que voy a batir le puse un poquito sazonador, y al arroz para que se hiciera verde le puse este chile poblano. Estoy acabando de licuar el huevo, lo voy a cargar ya. Aquí estoy volviendo unas de coliflor en el huevo. Si ven, si lo bate bien en la licuadora. Es una nueva idea para las que no tienen una batidora o no quieren estar con el tenedor. Bueno, así queda igual. Lo voy a echar aquí. Yo no lo cocí porque quiero que quede como un poquito durito de adentro, y por eso no cocí la coliflor. Le bajé mucho, lo voy a subir un poquito ya. Y perdón por ese sonido, como siempre. Cuando entran mensajes y así, ya le quité a varias aplicaciones que tengo para que no haga sonido, es como un aviso. Pero unas todavía lo tienen y por eso sale así. Entonces aquí están otros dos. A ver si volteo uno, más o menos miren así.
que voy a licuar para hacer una salsita para mis coliflor envuelta en huevo. Y ahorita yo les muestro porque no escuchan el sonido de la licuadora. Con el huevo que me sobró voy a hacer unos ejotitos que los tenía desde el 4 de julio que fui a la tienda y ya se me echaron a perder, nomás me quedaron unos poquitos y estos nomás rescaté y todos estaban malos. Como siempre al tomate le quito esta parte y ahorita voy a poner mi estufa para hacer como una torta o un omelette o algo así con el huevo, así para no tirarlo y que me sirva de algo. Aquí me está chispeando, está muy fuerte la flama. Tengo aceitito para echar a dorar un poquito la salsita de tomate. Y ahí están mis ejotitos dorando un poquito, echarles el huevo. Y por aquí el arroz ya casi se acaba, tiene poquitos minutos. Aquí ya se doraron un poquito los ejotes. Con razón estaba oscuro porque no había prendido arriba. Y aquí le voy a poner el huevo. Lo quiero hacer como una torta batida de huevo, pero con huevitos. Así. Le voy a poner su tapa un ratito. Y aquí está la salsita. Y yo muy de amarillo ahora, según me pinté el pelo ayer más claro, que me lo ando aclarando. Yo ya la volteé así en un plato, la volteé y la voy a poner otra vez para atrás. Y mi arroz aquí está, a ver, les muestro cómo quedó. Ahí se ve. Voy a tomar una cuchara para probarlo. A ver, una cuchara de acá. Y aquí está. Lo voy a sacar. Así. En el microwave el arroz, más que se tiene que tener un topper de plástico especial para el microwave. Y así queda arroz verde. Y ahí está mi salsita ya a todo lo que da. Y acabé, yo lo serví así. Todo lo que hice, el arroz, le puse un pedacito de pollo, que ayer hice pollo y me sobró suficiente todavía. Ahí está la brócoli envuelto en huevo, el arrocito verde, y aquí están las de ejotes, las como omelette o no sé, una torta de huevo con ejotes o habichuelas. Y así quedó así. Yo ahorita me lo voy a saborear con un chilito jalapeños, cebollita, y espero que lo miren y que el 2, 3, 4, no sé cuántos que miran mi video, que le den me gusta. Y saludos a todos, gracias, hasta pronto.